Buenas tardes, estamos en estos cuadernos de barrio, como todos los sábados, de 2 a 4 de la tarde, aquí desde el piso 3 del legendario edificio Hoy Nación Media, Soberanía Mariscal López 2948. Estamos en el canal, está por Geni, por Universo 970 y por Giga Red, por la red de cables de las provincias de Chaco, Formosa y Misiones. Esta tarde, cuando hablábamos de la gente que se fue, hoy quiero hablarles de alguien que está con nosotros, que está en otro plano, pero está con nosotros. Y es muy difícil y a la vez muy gratificante para mí estar acá hablando de esta persona que es Esperanza Gil. Y hoy, aquí en esta tarde, que es el preludio de mañana, porque mañana a las 10 de la mañana con Fátima Martini vamos a hacer, y Alejandra Peña Gil, un recorrido por esa gran muestra retrospectiva de los 60 años del arte de Esperanza Gil. Pero no solo en el arte, también en la historia, contando historias en sus libros sobre la ciudad de Asunción. Cuando yo le decía, cuando me contaba Ida de los Ríos, en los 60, en la Facultad de Arquitectura, no escuchábamos la palabra patrimonio. Y en esa época, allá por 1958, 57, 58, empieza, y 55 también, empieza a retratar, a acuarelar y a dibujar la ciudad Esperanza Gil Ayala. Y bueno, ya en los talleres con Cira Moscarda, con... simpático, el taller como el taller de Torneo Valdá, que era más academicista, y el taller, del otro lado, el taller, ahí al lado del Parque Carlos Antonio López, el taller que tenía Cira Moscarda, que hacía arte experimental. Pero para mí es muy fuerte estar esta tarde, Fátima, acá, con alguien que es idéntica a la madre, y está con nosotros acá, que es nuestra querida Ali Morínigo Gil. Hola, Ali. Hola, ¿qué tal, Tony? Mil gracias. Hola, Fátima, ¿cómo estás? Hola, Ali. ¿Qué tal? Bueno, y más tarde, en un rato, se va a sumar el profesor, iba a estar el profesor, pues pusimoslo en el avance, el profesor Osvaldo Babi González Real, pero está un poco mayor, que fue su contemporáneo en este camino del arte y del pensamiento, y de muchas charlas, Fátima, entre épocas de café. Todavía pudimos ser parte de la época de los cafés, de la época del viejo café de la plaza, donde creo que tu papá y mamá puso alguna vez, en muchos lugares de Asunción. Entonces, la suplencia de González Real va a estar un poquito más tarde José Zamudio Falcón, que uno conoce perfectamente la obra de Esperanza Gil, en el más amplio sentido de la palabra, porque acá, Fátima, no estamos hablando solamente de una obra pictórica y de cómo se pinta, hablamos de mucho más que eso. Sí, y además también hablamos, yo pienso que de algo muy presente en el afecto de Esperanza, que son sus padres, su padre, su madre, y este gran interés de su papá por la investigación histórica, un historiador, y cómo ella eso incorpora tanto en su pensamiento y su escritura como en su obra. A mí realmente lo que más me interesa es el tema de su obra, porque creo que el otro día, hablando también con una amiga pintora, Mónica González, le comentaba, estamos con este tema de Esperanza, y a mí me gustaría entender un poco más su obra. Y le digo, sí, me dice, y una pintura que tuvo tanta aceptación, me dice. Y sí, le digo yo, porque hay algo acá muy, muy interesante de su ciudad, pero también de la soledad, me dice Mónica, y de la lejanía. Sí, le digo yo, y ese color ocre. Y justamente tiene tantos elementos que a lo mejor no fueron vistos en una primera lectura, Alice, pero que yo creo que ahora tenemos que ver como desde esa poesía también, Tony, bueno, la obra de Esperanza. Fátima, y son muchas mujeres de una generación anterior que estamos tratando de redescubrir en este momento el caso de Carmen Dora Pérez, por ejemplo. Sí, de Irma Gorostiaga. Son mujeres que eran amas de casa, que trabajaban su obra, pero
así es. Pasó con Diego Rivera y pasó Salvando la Distancia y con Frida Kahlo lo mismo, Fátima. Sí, y con muchas personas. A mí lo que me parece interesante es cómo, a pesar de esa vida social o de tener hijos, y en el caso de Carmen Dora, muchos hijos, en el caso de Irma, realmente encontraron el espacio para su expresión, para manifestar lo que su vocación les llevaba a manifestar. Entonces, eso lo considero muy inspirador, Alice. Sí. Me gusta mucho eso de... es un ejemplo también para nosotras, para las mujeres artistas, que a veces nos cuesta también desarrollar nuestra obra en el medio de tantas otras tareas. Sí, realmente, realmente admirable. O sea, realmente siento tanto orgullo y al ver todo lo que hizo, o sea, me impresiona. Sí, ella se basó en documentos históricos con el tema de mi abuelo, que era historiador, ¿verdad? Y siempre leyó mucho, se metió también en el tema de genealogía, o sea, todo le inspiraba. Y sí, ella, sus casas son sin personas. Ella solo al comienzo utilizó de repente algunas personitas, pero lo suyo no tenía ni cielo, ni tierra, ni tampoco tenían personas. Exacto. O sea, nunca tuvo personas. O sea, siempre estaba la soledad, digamos, Asunción de antaño. Claro, Y lo con sus remoto, lo colores, antiguo. sí, mucha Sí. nostalgia. Mucha nostalgia, Y- mucha nostalgia. Y ese ocre que es también muy simbólico, porque es un color muy de la tierra. Divino. Sí. Y realmente ella vio cómo se demolía la ciudad desde su casa. Desde su casa en el centro, en la calle Olearia, entre Estrella y Oliva, ella podía ver cómo se demolía. Ella le acompañaba al papá y hacía bocetos. Le acompañaba ahí de edificios antiguos o de repente sobre fotos, sobre documentos trabajaba. Pero bueno, siempre fue muy accesible, mami. Y bueno, y una persona muy agradable, la verdad, y muy culta, muy culta. Qué interesante eso de las demoliciones, porque ya en la obra de Soler ya se ve también eso cuando él cuenta que su ciudad se estaba perdiendo ya por el 60, 70, cuando empezaban los edificios en altura en el centro de Asunción. Y mucha gente que vivía cerca del centro también veía cómo salían a lo lejos, subían a aquellos edificios como Líder 4, Líder 2, Líder 1, el de Linela, todos esos edificios del centro que fueron saliendo posterior al Hotel Guaraní y a otros edificios de la época, Añasendí o al SGESA, ¿verdad? Qué interesante ese momento, Fátima, porque es dejar una noción colonial, porque ahí termina una noción colonial también de alguna manera. Sí. Aparte de lo que hizo ya el doctor Francia en su época, Cuadriculó las calles. Claro, pero Sí. teníamos todavía unos ejemplos de casas. Teníamos todavía la Casa de la Manzana, donde fue la delegación de Estados Unidos. Teníamos todavía la Casa Zavala del Delgadillo al lado del ex Lido. Así. Sí. Bueno, pero Fátima, yo sé que Fátima quiere ahondar mucho más en la pintura, porque ella Por el rescate también de lo que significa una obra pictórica y porque a veces damos como por un poco por hecho, Esperanza pinta casas. No es no es eso lo que a mí me interesa ya. Creo que esa es una primera mirada y que está teñida un poco del prejuicio de que, bueno, este pintor pinta tal cosa y el otro tal otra. Y acá creo que sin prejuicios, a mí me gustaría mirar nuevamente la obra de pintoras, de pintores, de artistas, desde luego, y una de ellas es Esperanza Gil, porque desarrolló una obra donde vemos, y a lo mejor ahora que estás diciendo, Tony, la tristeza también de ese mundo que se va. se va perdiendo. Y que su papá, que era el de su papá también, y entonces hay algo ahí de mucho sentimiento. De mucho sentimiento. Contanos cómo fue tu infancia, porque ellos vivieron, la gente que se va por la calle Oleari entre Oliva y Estrella, va a asistir mirando a una casa barco, que era la casa de tu abuelo Juan Bautista Gil Aguinaga. Sí. Ustedes vivieron en esa casa en el centro, fueron parte de esa historia en el centro. Sí, fuimos parte. Mis papás se separaron cuando yo tenía 3 años y fuimos a vivir con mis abuelos. Y nada, fue espectacular, porque él nos contaba cuentos, nos contaba historias, o sea, teníamos una conversación hermosa con él. Nos leía libros, nos mostraba su biblioteca, sus colecciones, porque él coleccionaba estampillas, monedas, o sea, era así
era lo máximo. Imagínate chicos así con 3, 5 años. Yo vivía ahí hasta los 12 años. Y le consideraste conocer a tu bisabuela Carmen Urbieta Peña, ¿verdad? No, ¿No? mi bisabuela es Alice Alice Urbieta Peña. Urbieta Sí, Peña, Urbieta Peña de Ayala. Sí. Ella es mi abuela, mi mamá. Increíble, le vas a conocer a una mujer que está en el libro de López de Cut, en el libro de 1911, el centenario del Paraguay. Y ellas eran muchas hermanas mujeres. Sí. Bueno, todos los apodos tengo yo, Carmen, o sea, eran tita, tía, todas las tías. Realmente sí, viví a los 16, cuando yo tenía 16 años, no, cuando yo tenía 14 años más o menos falleció mi mamá. Pero te doy todo el tiempo, que es increíble, Fátima. Me pasó lo mismo a mí con mi bisabuela. A los 14 y ya fuiste Sí. y te imbuiste de toda esa historia Sí, que te sí, contaban esas mujeres que nacieron un poquito después de la Guerra Grande. Sí. No, y aparte éramos muchos en la casa, entonces era, no sé, la mesa del almuerzo, todos a almorzar, todos sentados en la mesa larga, toda la familia, después a la cena igual, o sea, no es como hoy que somos más sueltos, ¿verdad? Y nada, realmente fue lindo hablar, y mi abuelo, mi papún, que es Juan Bautista, él nos contaba muchas historias, como ellos descienden de irlandeses, tenían historia de los ñomos, del árbol de los juguetes, cosas así que no sé, era mágico. O sea, que era mágico, la chimenea, nos hablaba, nos contaba historias. No, fue La hermoso. pasada una hablaba con Maggie Brugada el tema de que la historia de los irlandeses en el Paraguay no está estudiada y es muy interesante cómo llegan a Paraguay los irlandeses, ¿verdad? ¿Perdón? No. No, lo que te quiero decir más, quiero ver si podemos mirar un ratito el video donde justo un poco hace un tiempo le graban Alicia y sus hermanos, Hernán y Higinio Morínigo, Sí. y Hernán Vargas Peña van grabando historias de su mamá, y hay una cosa cortita de 3 minutos, si podemos ver cuando puedan, Kevin, que está ahí, El video que hicimos. el video que hicieron. Sí, ¿ya está? Que nos hizo Iván. Ahí vamos a ver un ratito eso. Sí, no hay problema. Estamos acá en estos cuadernos de barrio, como todos los sábados de 2 a 4 de la tarde, desde el piso 3 del edificio Hoy, que este año cumplió medio siglo este edificio. El primer edificio diseñado para un medio de comunicación, y después se hizo el Canal 13, ¿verdad? Que tiene el mismo concepto de edificio de comunicación. Pero, y les quiero contar, cada tanto voy a ir remarcando eso, que mañana a las 10 de la mañana hacemos una guía. Ustedes no se imaginan lo enorme que es la muestra con las obras de Esperanza Gil en el viejo Cabildo, desde sus pinturas, sus apuntes, sus lápices, sus anotaciones, recuerdos de su papá, grabados, vestidos pintados también. Acuarelas, Hablan un poco de los vestidos pintados. Sí, esos vestidos me pintó a mí. Y aparte de pintarme, me bordó ella, uno por uno, para momentos especiales. Sí. O sea, Ahí va a poner el video Esperanza Gil. dale. Sí, puede ser. Está. Ay. El arte es la vida. El arte es la vida. El arte es la vida. Yo nací pintando. Yo nací pintando. Yo nací pintando. Yo nací pintando. Tengo más de 60 años en el arte. En el arte. En el arte. En el arte. Mi fuente de inspiración fue la parte histórica, te voy a decir, que yo seguía siempre haciendo, entonces ya me quedé en esto, ya me quedé, para siempre, para siempre. Más de 70 exposiciones acá en el Paraguay. Hice grabados, acuarelas y esculturas.
También soy ceramista. Y todo me sale del alma. Me acuerdo, yo decía, ¿cómo voy a poner? ¿Qué colores? ¿Qué colores? Yo quería soñar con lo que iba a hacer. El arte es la vida. El arte es la vida. Viví rodeada de historia. Después estudié genealogía. Artista, no es pintar. Artista es saber crear. Yo salgo de mí y me voy a las flores. Artista, sé uno mismo. El arte es una pasión, Pero tenés que entrar en ello y no salir. El arte es la vida. El arte es la vida. El arte es la vida. Tenemos esta visión y me encantó lo que dijo Fátima, escuchar decir, cuando yo salgo un rato de mí, me voy a pintar flores, salgo, no soy yo, como que las flores no soy yo, sino Sí. que lo otro soy yo y esto salgo para un rato para mirar. Sí, para mirar o tal vez para relajarme o para, ¿verdad? Para... Claro, porque tenía total libertad ahí para pintar las Claro, flores. lo otro era más como una también, como un deber de rescate, Claro. como un sentido, pero no es realista su obra, no Le es estresa. naturalista, es bien, su acuarela es muy libre, es muy libre también, porque como vos decís, no es que ella retrata la vida de la ciudad. Ella retrata, o sea, ella Como ella expresa ve. algo, sí, una visión. Su interpretación Su de la interpretación Asunción. de Asunción, exactamente. Sí. Realmente este video a mí me emociona, vi no sé cuántas veces y cada vez que veo me emociono tanto porque nos hizo su sobrina, la hija de Ale Peña, Ivana, porque yo le decía, quiero que me prepares algo así especial, no quería pedirle a cualquier persona, tenía que ser alguien que le conozca y que sea con así mucho sentimiento y de verdad me tocó el alma este video, ¿verdad? Que está hermoso. Sí, está Es precioso. muy ella, esa manera de contar. Y fuimos juntando videitos, esos tiempos, esas mezclas de tipos. Viste que yo me entendía mucho con tu mamá porque teníamos esa misma dispersión los dos, ¿verdad? Y más una vez, como siempre digo, el infaltable y el Cheo Velázquez que nos acompañó más de una vez. Empezamos todo cuando con Estela Rodríguez Cubero habíamos restaurado la Villa Cabones de España y Santa Ana. Ella empezó a interesarse porque estaba el cartel ahí, le dio los nombres y un día aparece Esperanza por ahí. Y vamos a recorrer acá al barrio, porque le gustaba mucho la zona de ella, ¿verdad? No solo el centro, sino las afuera del centro de Asunción. Y contamos los pasos que decían unos papeles para encontrar dónde nació Marijal López. Pero ya apareció el doctor Juan Carlos Isul. ¿Cómo le suelo decir? Che, pero doña Juana Paula Castillo tuvo multiparto, porque según Margarita Durán nació en el centro. Según el doctor, el amigo del Sisul, nació sobre el Lilio. Y nosotros pensamos que nació en la esquina de Vestari, España. Ahí, esos eran los pasos que seguimos para llegar a la esquina. Acá, un poco más allá, acá a la izquierda.
Ahí parate, Cheo. Esa era nuestra charla. Yo le agradezco a la vida por haberle conocido a tu mamá y a otra gente como tu mamá, porque me cambió la visión de la vida. Sí, la verdad que ella es espectacular. Hasta hoy ella tiene una alegría única, una forma de ver la vida tan distinta a mucha gente. Siempre fue muy positiva. Y otra cosa que veo yo es que se realizó en su vocación. Porque una de las cosas que más a mí me inspira y me llama la atención de muchas mujeres artistas, en general de los artistas, pero de mujeres que ahora estamos haciendo como estos rescates también, es cómo a pesar de los hijos, de los maridos, de los casamientos, de los divorcios y de los nietos, de una cantidad enorme de responsabilidades, viste, ella expresa lo que es ser artista, expresa que artista es poner el alma, que es ser libre, fíjate, alma, libre, arte, crear. Las palabras que usa no son cualquier... Son profundas y expresan realmente que ella sabía lo que estaba haciendo, que es lo que a mí siempre veo en las artistas, estas que de repente como que saben que... como el juego, saben qué es lo que está en juego. Como dijo ella, entré al arte y no salí más, no salir más. Es como diciendo, bueno, entro al arte y calle el mundo, yo soy artista y sigo pintando o haciendo lo que es mi arte. Sí. Entonces eso a mí me parece muy interesante porque veo una decisión allí en decir, esto es lo que yo quiero, este es mi destino, esta es mi vocación y voy a seguir. Y eso hizo tu mamá. Vida. Claro, dice, sí, el arte es la vida. Claro, entonces eso te hace feliz. Y eso lo pensaba el tema de también lo que es lo geográfico. Por eso quería que esté acá Kevin Goetz. Le dije, vamos a dejar para otro. Vamos a seguir hablando de Esperanza Gil y de historia también de Soler a partir de un geógrafo urbano como es, que estudió en París, ¿verdad? Y le dije, vamos a dejar para otro momento. Pero vamos a hacer un link entre la obra de tu mamá, la obra de Soler, la obra de Jacinto Rivero, que retrató su cátedra. O sea, sí. La geografía, su espacio, sabían exactamente dónde estaban parados. Y una cosa que yo la escribí la vez pasada, dije, Alice Morinio Gil, el hecho de ser auténtica y no estar ocupándose de ni un ismo, ni de qué dictan los cánones internacionales del arte, no, fiel a ese sentimiento que es muy suyo. Ni internacionales ni nacionales, porque de repente se imponen ciertas tendencias que le llevan a todos los artistas como en una dirección y algunos de los cuales realmente no coinciden con lo que verdaderamente el artista por donde quiere buscar, donde quiere bucear, lo que quiere hacer, ¿verdad? Entonces, sí, y este tema de la ciudad, Tony, me hace pensar a mí también en Jacinto Rivero, pero también en Miguel Avera, en esta Margarita, la alumna de Livio, Sánchez Minguela. Le vamos a hacer a la gente la historia alrededor, cortita. El Livio lo conoce, hace clases con los alumnos, los chicos de nuestra generación en la calle Palma, frente al Banco de Fomento, ante el Banco Central del Paraguay, y ahí aparece una nena con pelo cortito, y ella dice, yo me llamo Margarita Sánchez y soy ilustradora. Y a partir de ahí Livio le lleva con él a trabajar, a grabar. Y una de las más grandes grabadoras paraguayas del siglo XX fue. Sí, justamente me estaba contando Greta Gustafsson que le conoció muchísimo y tenemos el material de ella que lo queremos también rescatar. Es otra de las artistas en proceso de rescate, como digo yo. Ojalá vaya saliendo todo esto. Que Livio le había dicho a ella que como que su obra era una obra social muy importante para el Paraguay. No sé yo si vos sabés eso, Tony. Como que había casi que había puesto una pieza que constituía una pieza muy fundamental dentro del arte social paraguayo. Eso pensaba Livio Abramo. Y realmente al ver las obras de ella te das cuenta. Pero independientemente de las temáticas de cada uno, yo quiero rescatar lo que vos decís. Cada uno de los artistas que fue auténtico con su realidad, con su deseo, te voy a decir, con su creación y con sus posibilidades y su propia potencia creativa, creo que habría que conectar, porque creo que nos va a mostrar algo del arte paraguayo muy importante. Estamos acá, no les dejamos hablar acá. No, yo les escuché en bobada. No, pero realmente, Fátima, el tema de
de la autenticidad. El ejemplo del siglo XX es don Luis Toranzo cuando le hicieron pintar cubistas para irse a San Pablo. O sea, no funcionó eso. Claro. O sea, la autenticidad, lo más importante en lo que hagas en la vida, en lo que sea. Ser uno mismo. Ser uno mismo. Y otra cosa con respecto al arte también en este sentido, una vez yo estaba haciendo para una pinacoteca la investigación de obras de Modesto Delgado Rodas, Zamudio, ¿verdad? Y a los Alborno, ¿verdad? Entonces Gerardo Mosquera, cuando le mostré, le dije yo esto lo veo, le dije como algo que está interpretando su realidad. Y me dice él, un crítico cubano que está en la línea de la contemporaneidad, me dice, bueno, cuando en un país no está todavía el imaginario ni siquiera, lo primero que hacen los artistas es construir eso. Y tienen que construir desde su entorno, sí. desde lo que tienen. No es que en el Paraguay llego yo y me hago cubista porque hace 30 años o 40 o en el está mundo, de moda o está de moda el claro. informalismo, entonces yo también a lo mejor lo puedo hacer en un segundo momento. Pero tiene que salir eso de algo que digamos, tiene que nutrirse de mi propia tierra, por decirlo así. Te quiero interrumpir, Fátima, un segundito en esta historia, que dijiste algo muy interesante sobre el tema del arte, entre comillas, social. El arte social que también empezó en el siglo XX en Paraguay con Van Durek, que era un... Sí. Que venía de guerras y compañía. Claro, y judío, porque con toda esa carga tremenda. Claro, y ahí el caso de lo social contado de otra manera. O sea, no es social, no es agarrar y poner una persona colgada, ahorcada o lo que sea. Hay lo sutil en esta historia. Por eso Livia hablaba de Margarita Sánchez, una mujer que que vivía en la Chacarita y que era lustrabota, y que salió de ahí para ser artista. Y me hizo acordar lo que decía un crítico sobre el tema de la bossa. La bossa. Decía un crítico de la isla pasada, probablemente la bossa nova es la música de protesta social más elegante. Y claro. eso era mucho. Un Chico Buarque, sí. Claro, totalmente. No era de manera así, no era desalambrar, era otra manera de contar. Sí, era otra manera de contar, y con el baile y una cuestión mucho más lúdica y también inclusive más incluyente muchas veces, y que traen como más simpatía también, porque uno entra por la música y realmente... hay ahí ese contenido social que vos decís, que tenés toda la razón. Que en el caso de gente humilde, ¿verdad? Viene de un lugar tomado de una pieza popular. Sí. Y bueno, te viene un corte. Esto estaba haciendo muy... bueno, Alicia, vos después del corte nos vas a contar tu vida en el Centro de Asunción, en tu infancia, porque sos una de las últimas nenas del Centro de Asunción que jugaba en la plaza donde está el tanque. La Plaza del Tanque. La Plaza del Tanque quedaba a 2 cuadras de tu casa. Estamos acá con Fátima Martini, con Alice Morínigo Gil. Soy Tony Roberto. Volvemos enseguida con más Cuadernos de Barrio. Bueno, estamos aquí en estos Cuadernos de Barrio. Conozco esa letra hasta el último detalle y faltó el final, pero yo hice así como mi mando como director de orquesta. Subí ahí. Bueno, hay una foto que dice Carlos Ayer, que está ahí, si puedes poner Kevin, y quiero leer lo que escribió Ray Armele, hermosísimo sobre la historia. Fátima, uno de los primeros, que tal vez el primer cineasta paraguayo, ¿verdad? Sí, Carlos Ayer, ahí está. Bueno, Carlos Ayer abrió con El Pueblo, su película en 1969, un camino al cine paraguayo, y nuestro cine recibió esa influencia. Cada fotograma hecho desde entonces lleva ese sello, la identidad de los gestos que él reflejó en sus películas. Las miradas, los paisajes, las caminatas, el silencio y los gritos están una y otra vez en todo lo que filmamos sobre este suelo. Ahora esa huella se abrió en un horizonte más amplio. Nos sigue inspirando, nos evalúa, nos interpela, exige más, porque el espacio audiovisual aún sigue débil y demanda más energía. El pueblo sigue ahí, marginado y oculto, incomprendido, la película, aguardando su resurrección, ansiando encontrar su potencia y recuperar su luz en un parpadeo infinito. Esto escribe Ray Armele de su
colega, Carlos Ayer. Y de la película El Pueblo. Tal fue el primero, era el grupo de Antonio Pecci y compañía, fueron los primeros, Fátima. Y recordar que era el tío de la calle Caballero, ya que estamos en Cuadernos de Barrio, de la calle Caballero entre Manuel Domínguez y Fulgencio de Moreno. La única casa de esa zona y del centro, que aparte de la casa de tu vecina, de tu manzana Cuela, de tu abuela y de la calle Oliva, que es la casa de los Romero Luces, que tenía esa fuente y ese retiro en la calle. Esta es la única casa que tenía ese retiro en el centro de Asunción. Un retiro importante en la calle, un patio en la calle Caballero, enfrente a la casa, ¿verdad? Ya, qué lindo. Y así es. Estamos acá. También, perdón, Tony, las palabras de Ray me resuenan en cuanto a lo que dice de que hay que rescatar también esa película, verla con otros ojos, no hacer como que, bueno, fue una película y ahí estuvo, sino que el significado que tiene o qué otras cosas nos está diciendo en este momento y sobre todo cuando su director ha partido. Bueno, acá estamos recordándole y, ¿cómo llamarle? A Esperanza Gil esta tarde aquí en el piso 3, en estos Cuadernos de Barrio, con Fátima Martini y Alice Morínigo Gil. Perdón, me emociona mucho recordar a Alice que partió y dejó algo, Fátima. Exacto. El legado de nuestros creadores, los legados. Entonces, y también por eso estábamos hablando con Alice antes, qué importante que tu mamá en vida tenga esta exposición, haya visto este libro, todo el esfuerzo que estás haciendo vos, Alice, y que estás movilizando a tantos recursos, me parece muy bien porque ella está y está también sabe que ha aprendido su obra. Claro, ¿no? Y aparte es como que uno se siente, yo me siento obligada, o sea, yo sentí como una, no sé, no te digo una mochila pesada ni nada, sino como que era algo pendiente, porque yo sé que ella hubiera estado haciendo esto que yo estoy haciendo en su nombre, le estoy ayudando, ya que ella toda la vida hizo todo sola, bueno, ahora estoy yo, con el apoyo de mi familia, ¿verdad? Tratando de continuar. Claro, y se nota que fue muy organizada porque dejó, vos decís, este libro lo dejó listo. Sí, sí, sí. O sea que las cosas las dejó bastante... Sí, sí, sí. Las carpetas, todo lo que tiene. Todo, sí, sí. Así mismo fue con Carmen Dora. Es como por eso yo veo que hay un entendimiento, una conciencia del trabajo y de la tarea y del legado también. Y el orden en el buen sentido de la palabra. Sí, completamente. No ese orden, pero el orden de... Lo que pasa es que yo viví mucho cerca, muy cerca de ella, siempre. Por más que yo me casé y me fui a vivir al campo, yo me fui a mi marido es ingeniero agrónomo. Y ¿dónde viviste en el campo? Yo viví en Guayiví, San Pedro, y casi 9 años. Y realmente, o sea, íbamos y veníamos, pero siempre estuve muy pegada a mamá, muy pegada, como que le escuchaba mucho, aprendí mucho. Yo creo que todo eso me ayudó a poder hacer esto. Y cuando pasó el tiempo, ¿verdad? Cuando vi que era el momento en que me tenía que meter, con todo el respeto del mundo, me metí de a poco y le pedí auxilio a José Zamudio Falcón para que me ayude con los archivos, porque tenemos muchas cosas de mucha información, mucha historia de mi familia Gil y mi familia Morínigo. Entonces era importante que venga alguien con responsabilidad y que entienda mucho más de lo que yo entiendo, ¿verdad? Porque realmente lo que yo tengo son vivencias, pero yo no soy historiadora, pinto para niños, o sea, otra cosa. Caí como en paracaídas para poder solucionar y ahondar la vida de mi mamá. Pero ella me permitió, con todo el respeto del mundo, me animé a entrar a su vida. Porque bueno, ahora, que entrar. Alice, quiero que nos cuentes acá y a la gente de Cuadernos de Barrio, Universo y Gen acá, nos cuentes tu historia del Centro de Asunción de Infancia, porque esa historia hay que rescatar también. Somos la última generación somos coetáneos y con días de diferencia y vivimos en el centro y jugamos todavía en las plazas del centro. Sí, sí, sí. Nosotros jugamos en la Plaza del Centro, en la Plaza del Tanque, como le llamábamos, frente al Cabildo, y íbamos con la bicicleta, con el triciclo. Cuando llegaban los primos que vivían en otro país, por ejemplo Alejandra Peña, sus hermanos, o tenía otras primas que vivían en Brasil, y venían todos a la casa de los abuelos de vacaciones. Entonces era
la farra, y nos íbamos a la plaza, al tobogán gigante, a toda me esa acuerdo, onda, claro. a la costanera, o de repente, como la otra vez le dije a Tony, al Bertúa, a Miramar, que estaba enfrente. Realmente disfrutamos del centro, teníamos muchos amigos ahí, a veces nos íbamos al colegio en tranvía, o a veces en transporte escolar, pero varias veces en tranvía era lo máximo. Realmente cómo disfrutamos. O de repente con el colegio teníamos excursiones a Luque o al Jardín Botánico y nos íbamos en tren. Vos Nos íbamos en tren. te fuiste al colegio de la Calecita, siempre de mañanita. Siempre Voy a la, nunca voy a la Calecita. Es el jardín de infantes donde soy feliz. Bueno, ahí eres Alice. Acá Vero Mosiaro está diciendo que está emocionada, que le encanta el programa. Vero es la hija del doctor, le escribí sobre él, sobre el doctor Mosiaro, que fue el doctor de los niños con botas de barrio, porque digamos, en otra época se usaba botas, Minardi hacía las botas, para los chicos como yo que teníamos problemas de caminar. Y que, Fátima, qué es importante, porque gracias a eso yo andaba hasta el colegio. Hay fotos históricas del padre José María Blanch de colegio, donde están los chicos todavía con botas en la primaria. Claro, las botas ortopédicas. Botas que hoy ya no se usan, pero en esa época sí usaban las botas ortopédicas, ¿verdad? Y ese era el doctor Mosiaro. Me recuerdo la bota. Y recordar al doctor Mosiaro, justo acá le estoy recordando, pero también les quiero contar, aparte de nuestro archivo de mañana en el Cabildo, que mañana le hago un homenaje hace unos días cumplí años y los regalos que uno recibe y se acuerda de los regalos de antes. Y un día, hace unos años, que yo le hablo con David Prono, mi compañero de colegio, y le digo a David, necesito que me den datos de los años 70 y 80 de Sajonia. ¿Y quién mejor que ustedes, los Fustaños, ustedes, o los Meyer, que son numerosísimos, hijos de 13, 14 hijos, y me cuenten las historias? Entonces yo le llamo a María Raquel Prono, que hoy es numeraria del Opus Dei, y le digo, María Raquel me prestó todo, y cuando le llamo para devolver las fotos, me dice, Tony, no quiero que me devuelvan ni las fotos, ni las medallas, ni nada. Te quiero, no solo esto, te quiero entregar todo mi archivo, y que vos tengas mis archivos. Y me quedé así, como que puede ser que alguien te entregue todos sus archivos. Y entonces le daban homenaje a María Raquel Prono. Regalos de barrio a María Raquel Prono, una gran nadadora, Fátima. Sí. Y hay un escrito que le manda al director del diario hoy, en 1979, su compañera del Inmaculado Corazón de María, Rosmarie Maciel, y hermosa, donde dice, el orgullo para las mujeres, y como vos también estás diciendo, Fátima, el tema de las mujeres, una mujer que rompió todos los récords, una mujer que cruzó el río, nadó en el río, que cruzó de Kendall al Club Náutico y rompió récords. Imagínate, claro, todo eso tiene que quedar ya marcado y en verdad en nuestra historia. Por eso mañana es Cuadernos de Barrio, que es el próximo domingo. Permítanme decir que justamente el 21 de abril de 2019 empiezo a escribir. Cuando a Bea y a mí, Bea, vos y a mí nos llama, querían que contemos algo de nuestra distinto, raro, y le digo a Bea, vamos a poder escribir todos los domingos, le digo a Bea, ¿verdad? Y Bea estuvo 2 años y medio, y Bea presentó un libro de esos 2 años y medio de diario, y yo ahora tengo 5 años cumplidos ininterrumpidamente, y le agradezco a Augusto dos Santos, porque gracias a Augusto dos Santos yo también tuve eso que te decía la pasada, Fátima, esa gimnasia de escribir. Claro. Eso cuesta, tener gimnasia de escribir. Bueno, y ahora falta tu libro entonces, Tony. Y estaba en el tema de los 5 años. De los 5 años, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, acá estamos recordándole a Esperanza Gil esta tarde. Así como yo le llamaría el pintor Asunción a Soler, ella es la pintora de la arquitectura asuncena, es Asuncena TT, ¿verdad? Sí. Con unas historias del siglo XIX, historias muy particulares que tal vez mejor ni siquiera acordar, historias de familias del centro, de disputas que hubo en el centro, ¿verdad? Y bueno, novelesco,
todo. Pasó la vida. Pasó la vida y bueno, y contanos un poco acá, Fátima y a mí, ¿cómo era vivir en una casa barco? Y bueno, la verdad que esa casa tiene, creo que 5 pisos, porque realmente empieza con la parte de abajo donde era el garage. Y nada, era espectacular, porque aparte vivíamos en familia, bisabuela, abuelos, tíos, eran 9 hermanos, ya muchos casados cuando nosotros vinimos, cuando mamá regresa con hijos. Y Juan vino, es nuestro gran... Tío Juan, hoy es su cumple. ¿En serio? Sí, hoy es su Juanvi fue uno de los fue pionero en no, mentira, ayer fue, hoy es. Hoy es hoy es 13, sí, sí. hoy es el cumple de tío Juan. Bueno, y Juanvi fue un El pionero automovilismo. en el Sí. sí, con otros soñadores como Alfredito Jael y como Gibel y compañía de aquella época, ¿verdad? Sí, eran muchos, estaba... Lo que yo hoy en día voy a escribir una novela es la historia. Ahí estamos viendo imágenes de la obra de tu mamá. Muy particular, Fátima, ¿verdad? La foto con la obra, porque ahí está. Esta casa, no sé, esta casa es la casa de Piribebuy, Sí. la casa de historia, o sea, parte de su historia también. Esa casa está mucho en su obra, Sí. porque de Sí. repente hay cosas que se repiten también. Sí. Yo voy viendo que hay. Esta es la casa de Piribebuy, que Sí. es de la familia Gil. Es la casa donde estuvo en la Guerra de la Triple Alianza, estuvieron Madame Lynch y Francisco Solano López. Ahí estuvieron, ahí vivían cuando la batalla de Piribebuy, ¿verdad? Y bueno, y conserva la familia, así como la casa Barco. La verdad que vivir en la casa Barco con toda la familia fue realmente hermoso. Todos los primos venían en vacaciones, podíamos disfrutar de los abuelos, de los bisabuelos, de la bisabuela, porque yo al bisabuelo justo falleció un año antes que yo nazca. Y nada, era hermoso, había mucha armonía, pasábamos demasiado bien. Mamá, en esa época, mamá se separa, ¿verdad? Mamá pintaba, pero en ese momento pintaba no tanto, digamos, porque ella trabajaba afuera. Imagínate, quedó separada con 2 hijos. Una mujer separada Por eso te en digo, esa época, en aquella en una época, clase, en un sí. cierto nivel No, social. aparte los papás no aceptaban que ella se pare. La primera vez que se paró le mandaban de vuelta. Claro. Y después volvió. No entendían No había la palabra forma. separación. Después no estaba en el ella, léxico todavía. ella que el personaje le hizo entender que bueno, esta era su vida. y Ya era punto, definitivo, ¿verdad? Sí, claro. era definitivo y bueno, a respetar también, ¿verdad? Pero ella siempre, toda la vida hizo lo que quiso. Eso, ella de verdad, si le parecía blanco, era blanco y punto. O sea, te iba a ¿Y qué discutir. número de ella era? Ella es la tercera. La tercera. Sí. Ya, y decime una cosa, Alice, ¿y dónde pintaba ella? ¿Tenía un taller en la casa de tus abuelos? En la casa de mis abuelos, no, en la casa de mis abuelos no me puedo acordar. No, era más bien un escritorio, o sea, no tenía un lugar así especial. Después, en la casa de mi papá, tampoco, así todavía no era muy, No había sistematizado todavía su trabajo. No, porque ella, o sea, se casó con papá, estuvo solamente 8 años casada, pero ella repintaba en esa época ya, ¿verdad? Pero no tenía así Un espacio propio. Claro, no tenía todavía un espacio propio. Después, cuando mamá se vuelve a casar y nos fuimos a vivir sobre el río, ahí sí ya tenía un espacio para ella, o sea, era como, se dedicó mucho más. Y después, bueno, después ya sabes que tenía su espacio, su lugar, sus pinceles, espátulas, todo en el mismo lugar, digamos, y de repente le hacía entrar a la gente, mirá, tenía todos los cuadros archivados, algunos colgados, las galerías venían a buscar cuadros, ella vivía el arte, realmente siempre vivió el arte. Ella hace 4 años, o sea, hace 4 años que ya no entregamos trabajos a las galerías, porque ella como que ya le estresaba. Entonces ahí le estresaba pintar, como que le estresaba cumplir. Claro, la obligación más. La obligación. Entonces ahí nos dimos cuenta ya que, bueno, que basta, mamá, relájate. Pero realmente ella vivía el arte. Y hoy, bueno, hicimos todo distinto, ¿verdad? De repente tenemos las acuarelas de ella, hicimos reproducciones, ella firmó, están autenticadas, enumeradas. O sea, hicimos todo de otra manera, con permiso de ella, por supuesto.
Acá 553 pregunta si todavía existe la Casa Barco. Sí, Sí existe. existe. Está en la calle Oleari entre Estrella y, Oliva. y Oliva. Y Oliva, ahí en la manzana, muy particular esa manzana, porque contaban que esa manzana, tu mamá contaba que esa era toda la manzana de los Gil, la manzana, que se fue loteando. Y mi bisabuela, esta señora que se llamaba Alice Urbieta Peña de Ayala, ella vivía en la casa al lado, no donde está el Da Vinci, sino al otro lado, Ujú. el terreno que da Oliva. Esa casa era una casa antigua que vendieron, tenía un aljibe, era una casa hermosa. Había Y muchos después construyeron. había muchos vericuetos en el centro. Te cuento que yo viví en el centro y en mi casa, en la calle Alberdi, había una calle, una cosa angostita que pensaba que tenía portón, ¿verdad? Y toda la vida pensamos que era parte de la casa. Pero ese metro era una calle que te llevaba hasta una casa del fondo, donde tenía una entrada aparte. Y había 3 casas en el pasillo. No me digas. Claro, qué calle, Tony? en la calle Alberdi. Había, y en muchas, en la calle donde está la casa de los Jiménez Uriarte, también hay un pasadizo a la calle Chile. Hay una cantidad de lugares que fueron cerrándose con el tiempo, donde estaba el trío Mariano en la calle Alberdi, al lado de la casa de Marcelino Auto de Jarano, también había un esos pasadizos, porque la gente vivía en pequeños Claro, espacios. claro, así claro. Las divisiones de terreno eran muy irregulares en esa zona. O una familia de repente repartía, entonces le quedaba a uno la Una- pieza una del pi- fondo y sí. tenía que tener un acceso. Claro, y tenía, entonces y tenía tenía, como claro, pero las titulaciones también están son como irregulares en los Claro, terrenos. claro. Porque así se partían las familias. Familias de antes, se partían los terrenos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad que mami se dedicó realmente a pintar, porque realmente no es que vos decís pintó casas nomás, no. Ella mientras pintaba casas pintaba flores, mientras pintaba flores estaba haciendo los platos. Ya dijo, Ella salía hacía un rato, mano. ahí salió en el video, salía un rato de mí, entre comillas. Sí, te juro, ¿no? Y hacía sus platos de cerámica, hacía grabados, de repente pintaba telas, me pintó los vestidos, después bordó. O sea, para momentos especiales, ¿verdad? Las decoraciones de los chicos siempre con vestidos de mamá. Y bueno, ella hizo de todo, realmente hizo de todo, pintando zapatos, cualquier cosa. Ella siempre fue muy guapa. Te cocinaba en el medio, estaba pintando, venía, cuidaba a un hijo, cambiaba pañal al otro, o sea, muy guapa. Claro, Muy multitareas, guapa. pero Sí, en yo este caso creo- con el arte. Sí, sí, sí. Pero yo creo que, viste que en Paraguay, por ejemplo, o sea, bueno, en el mundo, cuando más guapa sos, Este programa, señora, es Cuadernos de Barrio versión Residentas. Acá, no, justamente hablamos de María Raquel Prone, hablamos de la natación. Acá me pregunta al 620, ¿qué se hizo de la pileta de la Antequera y Castro? De la clase de la escalinata. Estaba el club Antequera y Castro, pero ahí al lado de la escalinata. El lugar que a tu mamá le encantaba la escalinata, a tu mamá le está de su pintura. Al mirar esto me dijo el señor, mira, pues increíble, los temas llevan a otros temas. Al ver la pintura de Esperanza Gil, con la escalinata ahí pintada, esa cosa fina y virtuosa, me pregunta qué se hizo de la escalinata a Antequera y Castro. Perdón, me salí del tema. ah, fuerte, yo también me salgo del tema. No, y eso es lo genial, este programa es así, o sea, si no, bueno, Es les la quiero, idea. cosa que hace 2 días me invitó y a veces para hablar de la Asunción, las calles, me invitaron tuve que pedir permiso acá, ¿verdad? Y le pedí a José María Agüero en 2 ocasiones ya, ¿verdad? Una para Unicanal con Vero Vega y otra con Roberto Pérez mano a mano en Canal 9, ¿verdad? Y bueno, a veces y salimos del tema y eso es lo que hoy, o sea, no podés vamos a hablar de un solo tema, no, esperanza, eso que hacemos de Recordar Esperanza es esto que hacemos, la dispersión, es parte del espíritu de Esperanza Gil. O sea, siempre fue así, Esperanza, sí, y después te miraba a otro lado y hablaba y te salía con un tema, vamos a mirar, ella así de nada te salía, vamos a ver, che, Tony, vamos a mirar dónde nació Mariscal López, así. Y hacía 500 cosas al mismo tiempo, Sí. era algo, te juro que impresionante. Ahora estaba como dice, yo ya pinté mucho, pues yo le digo, mamita, ¿querés pintar? Porque está allá con sus lápices de colores, pero no sabes cómo le entretiene lo que es nomás el arte, cuando realmente viviste con eso, ¿verdad? Disfruta, está con sus colores, mezcla colores. Y bueno, Pero pasó la sobre vida. papel, sobre- papel, ya. claro, o sea, Sí, pero- hasta el año pasado le dábamos todavía acuarelas. O sea,
fuimos viendo que era mejor, ¿verdad? Pero Estamos- ahora le entretiene. Terminó un corte, estamos al segundo corte, acá estamos con Fátima Martini, con Alice Morinio Gil, la hija de Esperanza Gil, recordándole acá a la legendaria, a la pintora de Asunción, Esperanza Gil. Soy Tony Roberto, volvemos enseguida con más Cuadernos de Barrio. Estamos en estos Cuadernos de Barrio como todos los sábados, de 2 a 4 de la tarde aquí, desde el piso 3 del edificio Hoy Nación Media. Soy Mariscal López. Acá es muy simpático todo lo que hablamos fuera de micrófono. Y estamos recordando a Esperanza Gil en estos Cuadernos de Barrio, como todos los sábados hacemos de 2 a 4 aquí desde el piso 3 del edificio Hoy. Y estaban también por Universo 970 y por la Gigared, por la red de cables de de cables de la provincia de Formosa, del Chaco y de Misiones. La historia de... Perdón, acá una amiga una compañera me está diciendo, me entero ahora que hay otra casa barco, pensé que la de los López Escobar era la única. Y la verdad que hay unas cuantas casas barcos, ¿verdad, Tony? Y hay otra Teresa Ortiz es la que dice. Claro, hay otra casa barco que es la señora Gómez Cerrato, de la mamá de la esposa del capitán de navío Romero, de Sacramento. Es más, esta casa tiene luego un timón adelante de la casa. En cualquier momento. Pero había otra más, y hay otra más en Ciudad Nueva, en esa gran bajada del barrio Ciudad Nueva. Y había otra que ahora lamentablemente se demolió, que está en el libro de Sajonia, que era de un capitán de navío, que se demolió también en Sajonia hace poco. Y creo que hasta ahí llega el tema de las casas barcos. Mi abuelo fue marino. Claro. Esa es Y la el papá de razón. Ana Betina, dueños de la casa también, López Mario Garelli. López Escobar. López Escobar. Sí. Él era marino, ¿verdad? También, claro, marino. Claro, Y evidentemente. claro. Y en Sajonia también un capitán. Una o dos casas Sajonia, la que quedan casi nada ya queda. Queda la de los López Garelli y la del Juan Bautista Gil. Después ya no queda casi nada. Y la del capitán Romero, caso de Sacramento, que tiene hasta, te digo, tiene ya el timón adelante en el balcón. Y la de que les dije, la de Ciudad Nueva, que está en esa gran bajada, creo que es en la calle, está Vicepresidente Sánchez, ahí pero en la parte alta de Ciudad Nueva, que va bajando. En el barrio, como siempre le digo, Ciudad Nueva, el barrio de 2 pisos. Realmente. La diferencia de altura, de terreno. Estamos recordando acá a Esperanza Gil en esta tarde y realmente es inagotable recordar las historias que vienen aparte de Fátima. Podemos hablar de otras mujeres. ¿Quién viene ahí? Adelante. Estamos recordando a otras mujeres que a partir de esta historia de Esperanza, Fátima, acá no es ante el arte desde el punto de vista del arte desde el punto de vista perdón, acá estamos desde el punto de el arte desde el punto de vista solamente ella, sino de las mujeres, muchas mujeres que hicieron muchas cosas, Fátima. El caso de Lili del Mónico. Y el Mónico era una empresaria del azúcar que cruzaba todos los días a Benjamín Cebal, a Villa Ayes. Benjamín Cebal Sí, sí. en lancha, en el bote cruzaba a su ingenio y pintaba también. Sí, efectivamente, claro. En mayor o menor medida se dedicaron y algunas en algún momento de la vida inclusive tomaron el arte como tarea única, ya después de criar muchos hijos, ¿verdad? Como es el caso de Carmen Dora, la mamá de Greta Gustafsson y sus hermanos, 7 hijos, y que ahora estamos haciendo un trabajo también como de valorización y rescate de su obra, una obra magnífica, una gran pintora, una gran artista. Está el caso de Irma Gorostiaga, que también llegó a lo de Olga Blinder, siendo una mujer ya grande, digamos, pero con un talento que yo siento que lo tuvo toda la vida y esperó el momento de poder desarrollarse. Entonces, eso es lo que estamos viendo un poco con Tony. A mí misma me interesa y es más, no solamente son mujeres no conocidas. De repente está el caso de una Laura Márquez, que es una gran artista, es reconocida, pero no conocemos suficientemente su obra ni la importancia que tiene dentro de
de las artes visuales del Paraguay. Entonces, bueno, son nuestros temas. Ya te digo que de esto es, hoy es conversación. Cuadernos de Barrio versión residenta. Exacto. Acá llegó José Zamudio, que es el teórico hoy, es como el sucesor del teórico de Esperanza Gil en la obra, así como fue que como Babi González Real. José Zamudio es historiador, seguís siendo director de la Casa de Independencia, ¿verdad? Sí. Director de la Casa de Independencia. Bueno, Y asesor del Museo de Aviadores del Chaco. sí. Buenas tardes a tu audiencia. Hola Tony, hola Fátima. Hola, Mis José queridas José. amigas, cultas, lindas, dedicadas. Todo ya completo ya. ¿Cómo estás, Tony? Hablar de Esperanza Gil para mí es un poco emocionante y también es un gran honor porque yo la vi trabajar durante muchos años. La conozco a Esperanza hace 25 años, en el año 2000. Esperanza, aparte de ser una gran pintora, era una gran investigadora para poder pintar la Asunción de antaño. Yo, haciendo investigación en el Archivo Nacional, cuando eso era un estudiante, con Roberto Quevedo y Margarita Durán, en el Archivo Nacional siempre Esperanza siempre estaba por ahí buscando sus orígenes y también haciendo genealogía, porque Esperanza tiene como de 20 a 50 cuadernos genealógicos que ella se iba a investigar, ella los hacía, ella leía para saber de dónde venía, pero también buscaba esa asunción que ya desapareció y trataba de hacer una pintura, no solamente esa pintura decorativa que muchos la ven. Si te llegas a fijar en su obra de la Asunción de antaño, vas a ver siempre algunos secretos dentro de su obra, y eso es lo que ella impregnaba siempre. A veces nos íbamos a la Manzana de la Ribera, siempre se cambiaba de café y eso. Y entonces había tiempo que había que no había. Entonces nos íbamos y mirábamos y ella me decía, pues aquella reja, yo recuerdo que mi papá me dijo, porque su papá fue un gran historiador, presidente de la Academia de la Historia, decía, mi papá me dijo que en tal parte se llevó. Y entonces había motivos, ahí justamente estamos viendo el palacio, como ella pintaba la reja, cómo pintaba, cómo tenía ese color sepia que le daba a la ciudad. Yo le decía siempre... la pintora de Asunción. Y ella siempre dentro de sus pinturas tenía esa mística que era de una mujer que no solamente amaba su ciudad, sino amaba al Paraguay. Sigue amando porque sigue viviendo Esperanza bajo otra visión, pero siempre fue una gran investigadora para poder pintar. Incluso hace poco tiempo, hace 2 años, cuando la Casa de la Independencia cumplió 250 años, hicimos una exposición de todos los pintores que pintaron a la Casa de la Independencia. Y Gisela Fontiume me dice, yo tengo un cuadro que me había regalado Esperanza y está en mi casa de Areguá, pero te voy a traer. Y me trae. Y atrás es como una sintonía de historia que le hace Esperanza. Esta casa fue pintada en tal. Generalmente sus obras que pintó entre 1975 y 85 es la parte más histórica, donde ella al dorso ya sea de la acuarela o del óleo, da una explicación. No una explicación histórica, no hace una prosa profunda, pero por lo menos pone los hitos de dónde es la casa, qué año pintó. Qué año pintó, sí, qué año se construyó y si sigue vigente, ¿verdad? Si está todavía, si no fue demolida. Eso lo hizo ella entre 1975 a 1985 más profundamente, y es en la década del 80 donde ella recurre a una amiga que también era muy querida, Margarita Calzengini. Entonces Margarita le dice, Esperanza, ya que te gusta tanto la historia, ¿por qué no juntás y publicás un libro sobre la Asunción ahora que va a cumplir 450 años? Y eso hace Esperanza, con ayuda de Margarita Calsen, y publica el libro, que después se reeditó en el 2012, Testimonio de la Asunción, en donde explica un poco sobre las calles primitivas de nuestra Asunción y también da una pincelada acerca de los edificios históricos. Esa era la pintura de Esperanza. Después, ya con el tiempo, con el New Age de la pintura, ya con las
con las señoras que querían flores y demás. Ella incursiona en el tema de las flores y en cosas más decorativas, ¿verdad? Pero su pintura, por la cual vos decís, bueno, esa esperanza es el color sepia y sus edificios de la Asunción de antaño. Qué increíble. Ese librito me regaló a mí ella, no sé, en el año 2006 aproximadamente. Es el librito, la segunda edición que tiene Fátima en la mano. Sí. Y ahora vos me entregás esa... un poquito. Este librito, el librito es el testimonio de la Asunción, creo que no hay más, de la Andurá este librito. Sí, ya creo que no Ya hay no más. No hay más. Este librito me regaló. Una nueva edición de nuevo. Pero una nueva edición, perdón, ilustrada, diría yo. Ah, sí, con sus cuadros. Sí, Eso sí, sería una nueva genial. Ilustrada. Eso sería genial. Ya supe una edición de lujo. Sí. Esperanza estaba muy comprometida con el patrimonio, porque a veces íbamos acá a casonas o a casas que ya estaban por derrumbarse o cosas así, y recurría a la municipalidad. Tal es así que después ella recibe la distinción de hija directa. Ella trabajó mucho por el tema de patrimonio, silenciosamente, no hacía mucho ruido, pero siempre me decía, José, vamos a tal lugar, quiero ver tal esquina. Vos sabés que mi papá me contaba que ahí fue en Bopicuá, ahí fue tal cosa, ahí fue tal cosa. Siempre recorríamos las manzanas de Asunción, a veces a pie, a veces en su... El Bopicuá quedaba sobre Benjamín Costán, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Y fue también pintado, muchas veces pintó esa casa Soler. Acá Sí. Luis Báez, ¿no? Le dice de vuelta a la casa Barco. Impactó la casa Barco. Esa es la casa de su infancia. Dice acá en Rodríguez de Francia y Don Bosco había otra casa de otro capitán también. Eran todos marinos lo que hacían casa Claro, Barco. por lo visto. Sí. Sí, sí. Y que se demolió, está contando. Pero acá, José, una cosa que me parece muy interesante que estás diciendo, y ya también había dicho Alice, que esa relación con su papá fue muy decisiva en la vida y en la obra de tu mamá y en la pintura, porque estás contando, vamos a ver esa casa que mi papá me contó que aquí, tal, esta anécdota, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que también hay algo con el padre en esta su Sí, obra. Espe fue un poco transgresora. Yo no sé si puedo contar a Ali, pero Claro que sí. Espe, yo la considero a Espe como mi segunda mamá y Ali como una hermana, pero te puedo contar que Espe se había divorciado muy joven, ¿verdad? Y ella temía ese manto de rechazo social que existía antes, ¿verdad? Entonces habló con su papá, me dice que ella le dijo, bueno, que tenía que continuar su vida, ¿verdad? Y su papá era una persona de muchos medios, entonces ella le dice a su papá, no, yo tengo mi talento, voy a usar esto, y se comprometió a salir sola adelante, ¿verdad? Y un poco eso era esperanza, ¿verdad? Entonces ella en ese tiempo dice que después de estar divorciada, ahí lo que más se encuentra con su papá. Y el papá es lo que más le apoya a ella en todo, y es ahí donde ella transmuta esa vivencia del papá hacia ella. El papá era una persona muy conocida en ese tiempo, era un historiador que salvó la Casa de la Independencia, que publicó mucho, fue presidente de la Academia de la Historia, y bueno, ella ese bagaje de historia de Juan Bautista Gil lo tenía presente siempre, durante casi toda su carrera. Ella en su primera exposición dice, a la primera persona que le dije fue a mi papá, me dijo. Mi papá cuando iba a hacer mi exposición, mi papá se quedó entusiasmado. Cuenta José Zamudio la historia que cuando ella expuso por primera vez, no puso su nombre para no ser la hija de. La hija de. Ella quería ser ella. Antes Sí. que nada, Y sobre todo que Espe, aparte de eso, tenía un carácter muy fuerte. Esperanza era una señora así, es una señora así que decía, bueno, esto, y se decía ahí. O blanco o negro. Y su papá era una persona, así como decía Fátima, era una columna vertebral en todo lo que ella hacía. Y como le gustaba mucho la historia, siempre ella mencionaba, porque ella dice que podía trabajar con su papá en muchos temas. Tal es así que Espe tiene un archivo muy interesante. Su papá rescató varios archivos de Argentina, compró. Hoy están en el Ministerio de Defensa, no sabemos cómo, ojalá que puedan preservar ese archivo tan valioso en el Ministerio de Defensa Nacional,
porque justo cuando el golpe de Estado, el 2 y 3, la familia de Esperanza hace una importante donación al Estado, que son sus monedas, condecoraciones y eso. Y por otro lado también al Ministerio de Defensa, ¿verdad? Y yo sé que en muchas colecciones privadas hay cosas de Juan Bautista Gil, porque era un gran coleccionista. Pudo comprar muchos y salvar muchas cosas, muchos objetos de Argentina. Y es así que Esperanza también tiene, o sea, fue inculcada bajo esa esfera de histórica y su amor al Paraguay, ¿verdad? Ella trabajó con su papá en temas históricos y es así que después ella plasma eso en el óleo sobre todo. En la acuarela ella trabajó más con flores y cosas así. Y después la pintura que viene después de los 2000, ¿verdad? Que todo el mundo se volcó hacia las flores, pintora como... Ella luchaba para que no sea así, pero, Sí. pero el público... Pero esa corriente no está mal, muchas pintaron muy bien. Isla Valenzano, Sí. Esperanza, Calela Saldívar, Queca, muchas pintoras también se volcaron a eso, pero... No, la gran pintora de flores, la gran pintora de flores es Lili del Mónico. Es la sí, otra, claro. Lili del Mónico... No, es claro, también esta otra de las grandes flores. no, Lili, Y la Jiménez también pintó fotógrafa, ¿no? flores. La que era fotógrafa. Ah, de Noche Coto. Leonor Secoto, Claro, sí. ella unas flores magníficas al estilo. O sea, en el caso de las flores la línea de Georgia Esperanza, O'Keeffe. hay, claro, No. en el caso de Esperanza, hay una recreación de las flores a partir de su obra. No es una copia fiel de la... No, Esperanza tenía un sello propio. Lo que pasa es que muchos compraban la obra o compran la obra de Esperanza por su firma. Claro. Entonces, nosotros sabemos que la obra, vamos a decir, principal de Esperanza es la Asunción de Antaño. José, yo te quiero acá, hay una cantidad de mensajes. Te quiero acá comprometer públicamente, el profesor Babi está un poco mayor, Sí. y si mañana nos puedes acompañar también en la charla que vamos a Sí. a las 10 de la mañana. ¿Puedo poner el flyer, estimado, el flyer de mañana? En el Cabildo a las 10 de la mañana, una visita no guiada, ¿cómo le llamamos nosotros? Conversada. Un conversatorio. Claro, eso es lo más, cuando es conversatorio es muy interesante. Y José es uno de, bueno, realmente José es como el hermano de ustedes. Sí, José realmente vino para quedarse. Sí, ¿verdad? Realmente que le Ese conocimos. libro lleva un prólogo mío, Sí, este es el año 2012. 2012. Ella lo iba a hacer por el bicentenario, pero se comprometió a hacer otro libro con los descendientes de próceres. Ah, ya. Sí, ¿Esto es 2012 en serio, José? sí, 2012. Para mí me regaló antes el libro. ¿no? El otro, la El otra edición. anterior. Y no sé dónde está la otra edición. Entonces. Sí. Tenía otra Habré perdido la otra edición, muy yo. Sí. Bueno, entonces mañana a las 10 de la mañana se suma José Zamudio acá. Así natural este programa. Acá le comprometí a José Zamudio, ¿verdad? Que mañana a las 10 de la mañana la gente que quiera irse al Cabildo. Mañana domingo podemos desayunar ahí. Ya estaba luego invitado, José. Ya. Ajá. Podemos desayunar ahí, Tony. Podemos cenar A en la las casa, 10 de la en, la mañana. ca- en tu casa de la Independencia. Claro, y después pasar. Doña Juana María de Lara puede tomar un café con nosotros. ahí. Sí. Es importante, Tony, hacer un poco esta retrospectiva de mujeres que pintaron, Sí. porque muchas de estas mujeres dejaron su impronta en la sociedad. Estuviste hablando de Irma Gorostiaga, de muchas mujeres que Fátima. a veces, o Fátima, que no se queda en el imaginario, no se queda en la historia pictórica, ¿verdad? Claro. Entonces, no solamente eso, a través de esos pintores podemos descubrir otro, porque muchos fueron maestros de estas pintoras. Por ejemplo, Esperanza estudiaba mucho con Cira Moscarda y con otra gente que conocía, ¿verdad? Y después, haciéndole entrevistas a Esperanza, yo podía conocer detalles de otros pintores. Por ejemplo, al que no conocemos mucho, Herminio Gamarra Fruto. Yo les preguntaba mucho, le preguntaba a Elsa Wiesel cómo era, y me decía así. Herminio era funcionario bancario, salía del banco. Lo único que él siempre tenía en el bolsillo era su agenda y su lápiz. Entonces, al llegar a la casa ya tenía su boceto de qué iba a pintar ese día. Un gran colorista, ¿eh? Un gran colorista y Colorista. gran paisajista. Y también un gran, entre comillas, estudiador de Asunción. Sí. Sí, Sí. ¿Verdad? Mucho. Herminio Marrafruto, que vivía en la calle Caballero también. Así como decimos, hablamos recién de Carlos Ayer, que vivía sobre la calle Caballero en la casa de su mamá.
Asunción, así somos nosotros. Ya me decía la esposa del presidente de CAF, me decía, ella es la directora de la revista de turismo de Punta del Este, me decía, me encantan las cosas, Tony, usted, porque estábamos hablando con Lorena Méndez de repente y escuchó a la casa de la prima, la vecina, y sí, tía Petó, tía Porota, era la mamá de Carlos Ayer, que vivía hasta hace 2 años, a los 100 años falleció, 101 años creo que falleció, Sí. sobre la calle Carlos Cabañas. Ayer, el cineasta. Sí. Él es el yerno de Mabel. Mabel vive todavía. Sí, y Mabel vive todavía. 101 años va a cumplir. Sí. Hoy cumplió ya 101, ¿no? Cumplió 100 en octubre, no, en septiembre. En septiembre, 29 de septiembre, cumplió 100 y ahora está por los 101. Y se fue a vivir con su hija a Alemania. Sí. Así es, decidió irse a Alemania. Así como también, Enseña español allá, ¿eh? así como Tala Ender Retivov un día decidió irse a vivir con su hija a Lima. Y falleció en Lima. Pero en Lima falleció Tala Ender Retivov. Claro, esa es la historia de las vidas y de repente los cambios necesarios también en los años en que uno seguramente quiere estar con los hijos y con la familia más cercana y entonces... Está calladísima, está mirando. Alice, contanos más de tu mamá. Alice Molinio Gil, contanos más de Esperanza Es que Gil, realmente la pintora de gocé. Asunción. Esperanza Gil de Morinio. Esa parte es muy espectacular porque Esperanza vivió la historia. Ella se casó con el hijo de Higinio Morinio, Claro. del presidente. Y a veces yo le entrevistaba a Esperanza. Tengo entrevistas de ella donde yo le pregunto cómo era su suegro, cómo era el presidente Morinio. Siempre me cuenta ella cómo era su marido, dónde vivió, cómo estuvo, porque su marido estuvo en la Casa Blanca. Y también me cuenta cómo era el general y políticamente siempre era curioso de poder preguntarle a Espe. Incluso Esperanza Contarle a la gente que Espe es Esperanza. Sí, Esperanza tiene un gran archivo de Higinio Morinio. Aquí Ali es la guardiana, Sí. arcipreste de los archivos de su abuelo, Sí. que guardan mucha historia, ¿verdad? Y esa parte es una parte apasionante porque Esperanza vivió la historia con Higinio Morinio, ¿verdad? Entonces hay aspectos sociales, políticos. Yo le preguntaba y mi suegro me decía esto, me decía. Entonces la parte más humana es lo que yo le pregunto a Alice. ¿Cómo era la primera dama, su abuela? ¿Cómo era Higinio? ¿Cómo era su papá? ¿Qué recuerdos tiene en la Casa Blanca? Todas esas cosas, si tiene fotos. Sí, es un tema pendiente tuyo, ¿eh? Sí, tengo fotos. Sos pariente, nieta de un presidente y nieta de un presidente, así. Nieta, Sí. otro, sí. Y vos sabés que cuando mamá y papá se casan, o sea, antes de casarse, mi abuelo, o sea, yo tenía un bisabuelo, el marido de esta mamá que te conté, que se llama Alicia Urbieta Peña de Ayala. El marido era Ayala, era primo de Eligio Ayala. Entonces había ahí cuando aparece Higinio Morínigo como suegro y tenían que empezar le presentaron y tenían que cenar todos juntos, era medio denso el tema. Claro. Normal Pero después era eso, se ¿verdad? No sé. adoraron después, se querían muchísimo, porque mi abuelo era una persona muy, muy accesible, era una buena persona, mamá siempre se acordaba muy bien de él. Yo lo conocí, yo tenía 16 años cuando falleció. Pero realmente una persona muy buena, no puedes creer que, o sea, cómo pudo manejar el país. Realmente fue una persona fuerte, pero era muy dulce, muy tierno, muy malcriador de hijos, porque tuvo 3 hijos. Mi papá, que tuvo poliomielitis, como saben, a los 3 años y tuvo que ir a la Casa Blanca con Roosevelt a hacer, ¿cómo se llama esto? Recuperación de las piernas, y papá pudo caminar. Tenía un problema al caminar, pero caminaba. En cambio, Roosevelt quedó en silla de ruedas, de lana. Sí. Y hacían juntos la recuperación en la Casa Blanca, en las filetas. Creo que Atlanta. Tengo fotos de papá llegando en el avión con hélices, con mi abuela la acompañó. Mi abuela era una muy buena mamá. Papá tenía hermanos mellizos. Tu abuela Ferrari. Mi abuela Ferrari, estamos hablando ahora. Mi abuela Ferrari, cuando le exilian a mi abuelo Morínigo, van a vivir a Buenos Aires y ellos estaban mi papá,
que ya no sé cuántos años habrá tenido. Y sus hermanos mellizos. Mira, este tema que estás hablando, ¿verdad? Es para otro programa también. Sí, porque acá es Esperanza Gil. Esperanza Gil. No, pero te va a venir un corte, pero vamos a hacer otro programa más, José, por el tema Sí. de los abuelos Sí. de Alice Morínigo. Y no solamente eso, hay una etapa de esperanza cuando ella trabajó en la embajada de la India, en Paraguay. Ella tiene la última foto del embajador Abdallah. Ella está al lado del embajador Abdallah. Ah. Sí. Y él muere después de eso, ¿verdad? Equivocadamente. Y vos sabés que hay fotos inéditas que Espe me mostró, que Esperanza, que tiene en su archivo. Está el embajador Abdallah, era una recepción de gala. Espectacular. Tengo la foto. La gente que vio eso en la calle Carlos Abdala tiene que saber que fue un embajador del Uruguay en Paraguay que fue asesinado equivocadamente Sí. en la esquina del Lido. Esa es una etapa de esperanza también como diplomática. Vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte. Estamos con José Zamudio Falcón, con Fátima Martini, con Alice Morínigo Gil. Soy Tony Roberto. Volvemos enseguida con más Cuadernos de Barrio. Estamos en estos Cuadernos de Barrio como todas las tardes de 2 a 4 de la tarde aquí desde el piso 3 del legendario edificio Hoy. Estamos aquí con nuestro historiador José Zamudio, que fue conminado esta tarde por Fátima Martini a que los historiadores del Paraguay se involucren más con las artes visuales del Paraguay. Histórico todavía está ahí, solo, fuiste conminado. Porque realmente van por un camino totalmente paralelo, con traje corbata, con todo respeto. No. Claro, no, pero muchas veces... Pero tienen que abrirse más a esto, a esa otra esperanza, a la intrahistoria. Sí, y después a otras visiones que conforman la historia paraguaya desde otros lugares, desde el arte, desde esta conexión, por ejemplo, de la pintura, de las casas antiguas, de Asunción, de los antaño. Recuerdos que te contaba Juan Bautista Gil. Exactamente. Juan Silvano Bodia. De Edith Jiménez, que de verdad la importancia que tiene, ¿me entendés? Para el Paraguay, para las relaciones con el Brasil, que tanto se trabajan desde el punto de vista histórico, José. Hay ahora pintores, por ejemplo, anónimos, que uno va descubriendo, no es el caso de conversar eso ahora, pero puede ser para otro programa, Tony. Hay pintores que fueron descubiertos incluso después de muertos. Claro. En el mundo. Acá en Paraguay, el caso de lamentablemente, desastrosamente, el problema de Víctor Ocampo, ¿verdad? Sí. Exactamente. Que se encargaban de esconderle. Exactamente, sí. Vamos a dejar ahí porque vamos a llegar no quiero entrar en Honduras, Tegucigalpa. Sí, pero hay varios casos y bueno, nosotros sabemos que el teórico siempre, la vez pasada estuve hablando con él, con Ticio Escobar, le dije, yo estoy dando clase de historia del arte paraguayo, no quiero más dar historia del arte universal porque eso ya conocemos y podemos aprender en cualquier lado, pero historia del arte paraguayo es tan difícil, Ticio. Le dije, ¿por qué? Porque hay poca bibliografía, no se enseñan en varios lugares, la gente que conoce lo conoce al pasar. Pero, por ejemplo, como estamos ahora conversando, hablar de Esperanza, hablar de Edith Som, hablar de historia reciente y de fuente primaria pura, de testimonios puros, ¿verdad? Porque podemos hablar, bueno, de Aurelio García, podemos hablar de todos estos otros, pero también tenemos pintores coloniales, tenemos el arte antropológico que Zanardini me dio una pincelada la vez pasada de cómo encarar. Le tenemos a Mito Sequera, auditivo. Sí, le tenemos a Mito Sequera, ¿verdad? Pero el padre de Zanardini siempre recalca el arte de los guaraníes, ¿verdad? Pero es importante, por ejemplo, siempre hacer hincapié en el arte paraguayo, porque nosotros conocemos siempre los clásicos, pero no conocemos lo reciente. Estimado, el problema es que la educación paraguaya llevó a eso, o sea, llevó al arte universal y como ese libro, hay libros donde vos ves el arte paraguayo como al final, y algunos paraguayos como el famoso era José Zamudio o Delgado Roda, y ahí terminó. Encima de todo esto, el arte universal contado desde el punto de vista patriarcal, eurocentrista, completamente excluyente de otras culturas, de las minorías,
de las mujeres, de otros sujetos sociales. Tenemos, Entonces, tenemos mucho para hacer, una yo cosa, creo que... Yo creo, muchísimo. Mucho para contar y mucho para estudiar. Yo le preguntaba siempre a Espe por sus colegas, mujeres o por sus maestras, ¿verdad? Y por ejemplo, por darte un ejemplo, solamente estudiar la Mabel Arcondo ha de ser tan profundo, una mujer que murió tan joven. Absolutamente. Y Su sin historia. embargo, hace poco vi un retrato que pintó Mabel, ¿verdad? Un retrato de Beto Krasniansky, me dice su hermana Beatriz. José, vamos a ir a ver a Beto porque ahora se acaba de recuperar el dengue y qué sé yo. Nos vamos y veo un retrato en su sala hermoso. Le digo, ¿quién es? Mabel Arcondo. Le pintó a Beto porque era amiga de Beto. Le contamos que Mabel Arcondo Jaegli, ¿verdad? Mabel Arcondo era una mujer que era paralítica. Ella hizo su obra. Su obra tiene todo que ver con esa historia, con su historia de esa imposibilidad que fue como el motor, tal vez, motor esa discapacidad, sí. para ella, ¿verdad? O artistas populares como Margarita. No nos quedemos con lo eurocentrista. Claro. Exacto. Jacinto Rivero, que de Cateura, Margarita Sánchez Minela, gente que era popular, gente popular que también... Jacinto Rivero fue muy amigo de Esperanza Gil. Esperanza le visitaba mucho, se visitaban, tenía obras muy importantes. Y me contaba anécdotas, Espe, que a veces llegaba a la casa de Jacinto Rivero y Jacinto Rivero le decía, la señora, ¿qué trajiste para tomar? Pues y tomaba. Y Jacinto le pedía y dice que Esperanza le llevaba sí o sí su regalo. Es como Josefina Pla en los 80, cuando las escritoras recientes que se iban al taller Cuento Breve querían algún prólogo de Josefina Pla, siempre a Josefina Pla le gustaba la torta de tal lugar. Entonces ya sabían. para que ella haga el prólogo. Lo mismo pasaba. Esperanza me contaba que ella siempre le visitaba a Jacinto Rivero y le gustaba tal cosa, tal bebida, tal marca. ¿Te puedo contar qué empanada le gustaba a Josefina? Porque ya tengo la edad para contar la historia del Nick. Le gustaban las empanadas que hacían en el Nick ahí sobre Azara entre Caballero e Iturbe. Estaba el Nick. Ahí uno se iba también a playar. Y le preguntaban a playar, ¿qué te gusta? Las empanadas del Nick. Mucha gente mayor que estaba viendo se va a recordar de ese lugar que para la gente más joven no existió, no está ni siquiera en su imaginación. ¿Y vos sabés quién le llevaba las empanadas a Josefina cuando no se podía ir? Sí. El clásico Solís, su gran secretario. Ah, Solís. También quiero recordar acá al secretario, aparte de Solís, a Chacho, su vecino, Miguel Ángel Chacho Fernández. Y otro vecino de Josefina, que era un prolífico escritor, que ahora descubrimos una novela, Ángel Pérez Pardela Lucchesi. Vivía a la vuelta de la casa de Josefina, y con Josefina era muy prolífica, pero la única novela en su vida publicada fue Alguien muere en San Onofre de Cuarumí. Era una novela que lo hicieron camino a Concepción. Al volver, publicaron la primera parte, después Ángel se dedicó a otra cosa y Josefina a otra y dejaron su escrito. El hijo, Ariel, me dijo, yo tengo la segunda parte. Hace poco hablé con Guido Rodríguez Alcalá y me dijo, tenemos que publicar, José, la segunda parte de la novela de Josefina. Un tema muy particular y le planteo que la gente, el tema de la historia hoy y los medios, Twitter, Facebook, o sea, por ejemplo, hablando de eso de Josefina Pla y su vecina, la casa Castillo Norrones, que yo escribí solamente sobre lo que se me contó, no sobre los fantasmas ni nada por el estilo. Solamente sobre lo que me contaron los inquilinos de la casa en los 60, que fueron los Solano López, bla, 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 ¿verdad? Y que le visitaba la casa la vecina Josefina, la vecina la pintora, la que estudió Ofelia Chavo Vera. Bueno, y una señora le puso la foto de la casa a un personaje y le dijo la otra, ahí vivió Ofelia Chavo Vera. Porque hay un problema grave que tenemos, el tema de tomar la primera información hoy con el tema problemático. ¿Qué opinas de eso? Y mira, Tony, hay tantas cosas, hay tantos egos en nuestros mundos que es un poco difícil luego. Yo cada vez voy descubriendo más cosas y para mí 24 horas poco. Con Fabián Chamorro estuvimos investigando y publicó él, por ejemplo, un trabajo sobre la guerra del Chaco, sobre Daponte. Y ahí me enteré, o sea, uniendo información, Héctor Daponte dejó de pintar después de la muerte de su hijo. Le dolió muchísimo.
Fabián Chamorro hizo una investigación del hijo de Héctor Daponte, que fue al Chaco, su único hijo su único hijo varón. Entonces, él le escribía sendas cartas y se escribían hasta que después recibe la noticia de que muere su hijo en el campo de batalla. Entonces, Fabián me pasó esa información y bibliografía, investigamos juntos y Héctor Daponte dejó de pintar. No quería saber nada, se encerró profundamente. Y poco después de eso también empezó a enseñar y así estuvo. Norrone era un gran masón, murió en la década del 50, en el 52, después la casa se quedó. Nos siguió la esposa y después. Sí, y después, bueno, ese barrio era un barrio emblemático, porque muchos personajes vivían alrededor de eso, ya le llamaban como las afueras de Asunción. Claro, sí, el tema te digo, o sea, pero fueron las chicas Solano López, que en aquella época, eso está escrito en un artículo, estaban muy ligadas al arte moderno, la María Adela y su hermana, María Petota María Norma Solano López, que era del Charming Club, que le dieron vida en esos años, esa década, a esa casa, ¿verdad? Que la gente también va contando, Alicia, vos que también que hablamos de tu casa Barco, la gente va inventando historias a partir de una casa al pasar y mirar. Que tal vez sus propios fantasmas se estén mirando a la casa, ¿verdad? Porque cada historia que inventan de la Norrone, ahí no hay ningún fantasma, ahí está el nieto que vive en la casa, está cerrada la casa y está la combi, sigue en la cochera, eso nomás es. No. Claro. Claro, pero como diría, sí. La gente va contando, claro. te va buscando que... Porque también genera una fantasía que no está mal, porque hay una fabulación en torno a eso. Por Claro. eso que vos decís, eso nomás es... No, no, pero está bien. Pero desde el punto de vista de historiadores, como nuestro claro. directo amigo José Zamudio Sí. Falcón. Pero ¿por qué se generan las historias de las casas o las casas embrujadas? ¿Verdad? No, porque efectivamente no siempre son reales las historias. Te diría Freud. Como que algo pasó o algo, o vos como decís, Tony, alguien o se proyecta allí. Claro, algo. Freud te da la respuesta. Es la misma persona que se puede ver en un espejo del fantasma que tiene enfrente, ¿verdad? Claro, a la pucha. Y te diría, Tony Freud acá. No, porque se inventa pues muchas historias que... Sí. Sí, muchas veces se inventa y muchas veces es necesaria, ¿verdad? En el caso de, nuestra historia nacionalista, Oleari le tuvo a la historia como una torta y tuvo que decorar muchas cosas. Uy, qué fuerte. José, estás tirando una bomba pero a un personaje era de la calle, necesario, de la calle. era necesaria esa actuación de él, ¿verdad? Veníamos de una guerra difícil, el Paraguay derrotado, el Paraguay entre cenizas. Después de eso, revoluciones, porque la gente siempre dice, tuvimos la guerra de la Triple Alianza y se acuerdan de la Triple y se acuerdan de la guerra del Chaco, pero después las revoluciones, no voy a lo contar después la posguerra hasta 1900, de 1900 hasta el 54 nomás decir, la revolución de 1904, de 1911, 12, la revolución del 22, la revolución del 36, la revolución del 47. Tantas cosas pasamos los Yo te puedo paraguayos. contar historias que a mí me contaban mis abuelas del 47 en la calle Alberdi, porque estaba enfrente la vieja Carrería Nacional, y la carrería era un centro de disputa, y estaban la carrería, la Intendencia Militar a 2 cuadras, y a la vuelta al Liceo Costañú, que era también un cruce de historia. Bueno, eso tengo gente que te puede contar todas esas historias que yo te voy a... Pero reflexionando, Tony, ¿cómo vamos a tener arte? ¿Cómo vamos a desarrollarnos como país si desde 1900 hasta el 54 hubo tantas cosas? La gente dice, ¿cómo vamos a repensar la educación? Sí. La educación a lo largo de toda la vida, como el programa de la UNESCO, es muy difícil repensar en medio de revoluciones. Como la gente dice, bueno, el arte paraguayo, la educación paraguaya, imagínate entre balas, entre tantas cosas, ¿cómo vas a pensar en el arte? Pero es que esa es parte de la historia, esa repensar. Se puede repensar con las balas y la... Claro, hay que reflexionar. Tenemos la obligación. Repensar tenemos la obligación con de eso, repensar. Con eso, así con todo lo... Sí, con el drama ese. Claro, no con una ciudad, en un lugar ideal, sino a partir de la historia
esa historia. Pero es cierto lo que dice José, Claro. que el tema de de tanta guerra y tanta agresión limita muchísimo. Yo recuerdo que Bertrand Russell, hace poco justamente estuve leyendo, un gran humanista inglés, dijo que la Primera Guerra Mundial, y la Segunda ni qué decir, pero que la Primera había causado un daño tremendo al mundo, un daño tremendo a Europa. O sea que las guerras realmente causan un inmenso daño, porque además es la juventud la que muere. Entonces, es lo que dice él, tenés toda la razón. Claro, no, yo no digo lo contrario. No, pero te digo nomás que aún dentro de eso, de esa historia dramática, tenemos la obligación de rescatar, de pensar y de tal vez justamente para evitar un poco y sacar del anonimato a tanta gente que se volcó y trabajó por la cultura, ¿verdad? Exactamente. El caso, por ejemplo, que hablamos hoy de Esperanza, ella le vemos como pintora, pero ella fue una gran gestora cultural, animó muchas actividades culturales, hizo varias exposiciones, me consta. Alejandra Peña, su sobrina, era también parte de nuestra escena cultural, fue directora de La Manzana de la Ribera, directora general de Cultura de la Municipalidad de Asunción, y ella siempre decía, José, estoy pensando en esto, le quiero ayudar a Alejandra. Entonces ella armaba las exposiciones para poder colaborar un poco en la gestión cultural. Tenemos que irnos. Pero te puedo decir algo, José. Sí. Yo, si volví a dibujar, también le doy a Esperanza. Si bien es cierto que Colombino fue el que me dio por el golpe, pero también fue Esperanza Gil, fue una de esas dibujadas de ciudad. Bueno, tenemos que irnos. Gracias. Qué lindo programa. Gracias, ¿verdad? Sí, Hermoso gracias, programa, de verdad. Súper agradecido. Mira, a dónde nos llevó Esperanza Gil, hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Viste? La primera luego ya. A la Primera Guerra Mundial nos llevó Esperanza Gil. Nos llevó Tony, después tenemos que recordar el paraguayo que luchó en la Segunda Guerra Mundial y que yo rescaté. Víctor Garcete tuvo 12 condecoraciones y murió en el año 98 en París, Francia. Y después me habla de Carlos Garcete, fue también pintor. Claro, pintor y literato. Y vivió en París también. En París también. Pero al final vivió en Buenos Aires y vino manejando desde Buenos Aires, Carlos Garcete. muy viejo, su 504 hasta Asunción. Sí, Qué lindo. así mismo. Qué lindo. Nos estamos yendo, gracias por estar ahí. Gracias José Zamudio, gracias Fátima Martini y gracias Alice Morinio Gil. Gracias a todos ustedes, a vos y a todos. Mañana a las 10 de la mañana nos encontramos en el Viejo Cabildo para charlar la obra en vivo de Esperanza Claro. Gil. Las 9 desayunamos en la Casa de la Independencia y no. Y para disfrutar de la obra de Con doña Esperanza. Juana María de Lara. Con ella va a estar presente. Hasta mañana. bien. Y también mañana escribo sobre un recuerdo a María Raquel Prono, Regalos de Barrio. Chao.